No son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros decimos sobre esas cosas. Epicteto. La filosofía estoica es responsable de crear alguna de las personas más sobresalientes de la historia. Resulta que muchos de los grandes líderes de personas que lograron muchísimas cosas beneficiosas para la humanidad han sido fieles seguidores del estoicismo. Y es que el estoicismo nos brinda soluciones reales para los problemas de la vida. Y en este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar acerca de 8 de los miedos más comunes que hay entre las personas en general y vamos a hablar especialmente del antídoto estoico. ¿Cuáles eran aquellos principios estoicos que pueden ayudarnos a contrarrestar esos miedos tan frecuentes que hay en las personas para que podamos liberarnos de ellos y de esta manera vivir una vida llena de tranquilidad y de alegría? Y una vida también en la cual, liberados de esos miedos, podamos lanzarnos a conquistar esos sueños, esas cosas maravillosas que todos deseamos conquistar. Porque, escúchame bien, gladiador, tú no naciste para vivir, no. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Bien, ¿cuál es el primer miedo? El miedo al cambio. Resulta que muchas personas sienten miedo al cambio porque el cambio significa incertidumbre. Cuando cambiamos no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, no sabemos si nos podremos adaptar, pero hay una cosa que ocurre y es que el cambio es una de las condiciones básicas de la realidad, del universo. Y entonces temer al cambio es temer a algo que es real, que hace parte de nuestra experiencia diaria. Observa constantemente que todas las cosas suceden por cambio y acostúmbrate a considerar que la naturaleza del universo nada ama tanto como cambiar las cosas que son y hacer cosas nuevas con ellas. Marco Aurelio. Ya lo decía también hace muchos años Heráclito. Heráclito decía que uno no se puede bañar 2 veces en el mismo río. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a bañarte la segunda vez en el río, las aguas ya no son las mismas. Pero tú ya no eres el mismo. Tú también estás en proceso de constante transformación. Tus células van muriendo algunas y otras van naciendo. Eso ocurre constantemente. Por lo tanto, tú ya no eres el mismo que se bañó la primera vez. Pero hay algo también. Si tú te pones a pensar en quién eras hace 5 años, encontrarás que has cambiado. Entonces, todos vamos transformándonos. Ahora bien, muchas veces ese cambio, si no es deliberado, es a peor. Es decir, vamos cambiando, pero vamos empeorando. Por eso, nosotros debemos siempre constantemente esforzarnos por mejorar, por ir transformándonos, por ir evolucionándonos. Si no estamos creciendo, si no estamos evolucionando, normalmente estamos empeorando. Ahora bien, sabemos que el cambio es algo que ocurre en todos los aspectos de la vida. Entonces debemos adaptarnos a ellos. Y hablando de adaptación, los budistas tienen una pequeña práctica que ayuda mucho. ¿Qué hacen ellos? Cuando se acaba, por ejemplo, el azúcar, dicen, todo se acaba, nada dura para siempre, todo se transforma. Se acaba el café, todo se acaba, nada dura para siempre, todo se transforma. Los zapatos que te gustaban tanto se rompieron, todo se acaba, nada dura para siempre, todo se transforma. Se acabó una relación, todo se acaba, nada dura para siempre, todo se transforma. Si tú permanentemente eres consciente de que todo está en proceso de transformación, cuando se presenten cambios drásticos, pues ya tú sabes que esa es parte de la realidad y lo vas a asumir con mucha más tranquilidad. Los estoicos sabían que las cosas afectan mucho más a las personas que no las esperan. Pero si tú anticipas que en algún momento pueden ocurrir cambios que no son los más agradables, pues tú ya estás preparado para ellos y los vas a asumir con mucha más tranquilidad. Vamos con la siguiente. Miedo al fracaso.
Hay muchas personas que temen fracasar y ese temor al fracaso los lleva a la inmovilidad, a ni siquiera intentar nada. Y ese es el verdadero fracaso, porque hay muchas oportunidades en la vida, todos tenemos oportunidades a nuestra disposición, pero a veces por ese miedo al fracaso no vamos en busca de esas oportunidades y por lo tanto hacemos que nuestra vida sea más precaria, sea más pequeña. Pero por fortuna, los estoicos sabían cómo no fracasar jamás. Miremos lo que nos dice Marco Aurelio. En el tema del ejercicio sobre los impulsos que nos conducen a actuar, nunca hay que relajar la atención para que estos impulsos vayan acompañados de una cláusula de reserva, tengan como fin el servicio de la comunidad y sean proporcionales al valor. Pues bien, dos cosas muy importantes nos dice Marco Aurelio. Que cuando tengamos el impulso a actuar, primero debemos asegurarnos de que es algo que sirve a la comunidad y también debemos incluir una cláusula de reserva. Vamos a hablar primero del servicio a la comunidad y esto es algo en lo que coinciden también con los hinduistas, con el Bhagavad Gita, algo de lo que vamos a hablar más adelante porque el Bhagavad Gita coincide mucho con el estoicismo. Pues bien, el Bhagavad Gita nos dice que debemos renunciar a las acciones egoístas. ¿Qué son acciones egoístas? Pues acciones que quizá me benefician a mí, pero que perjudican a otros. Es lo que está diciendo Marco Aurelio, que nuestras acciones deben ser generosas, que deben también servir a la comunidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú tienes un restaurante, un negocio. Si tú de verdad quieres brindar a tus clientes una extraordinaria experiencia cuando van a tu restaurante, lo más probable es que ese restaurante prospere. Entonces, ¿por qué? Tú estás preocupada por la calidad, por el servicio. Entonces, quieres que tus clientes se pasen un buen rato en tu restaurante. Cuando van, pues ellos se van a sentir muy bien acogidos, muy bien atendidos. Van a recomendárselo a otras personas y tu restaurante seguramente prosperará. Por el contrario, si hay alguien que lo que busca es enriquecerse, pues esa persona quizá no está tan preocupada por brindar los mejores ingredientes, por brindar la mejor experiencia, no tiene una verdadera vocación de servicio, sino que cuando el cliente le pide algo, él lo considera como una molestia. Entonces ese restaurante no va a brindar un buen servicio a sus clientes, una buena experiencia y muy probablemente no prospere. Entonces, cuando emprendes acciones que son generosas, normalmente tienes buenos resultados. Pero nos menciona Marco Aurelio un término, la cláusula de reserva. ¿A qué se refiere eso? Pues dejemos que sea Séneca quien nos aclare este concepto. Nada le ocurre al sabio que no se espere, porque ya prevé que alguna cosa que impida que lo que ha proyectado se realice pueda intervenir. Todas las cosas le advienen no según sus deseos, sino según sus previsiones. Y lo que prevé, ante todo, es que siempre hay obstáculos que podrán oponerse a sus proyectos. Ahora bien, es necesario que la pena causada por un deseo no satisfecho sea más ligera para quien no se había prometido el éxito de antemano. Lo que hacen los estoicos es, vale, yo quiero hacer esto, quiero lograr esto, pero ellos prevén que algo por fuera de su control pueda impedir que eso ocurra. Por ejemplo, tú puedes querer ir de un lugar a otro, por ejemplo, quieres navegar a través del mar, pero algo puede ocurrir, una tormenta, lo que sea, que impida que puedas navegar y que llegues a ese lugar. Eso es algo que tú no controlas. Pongamos otro ejemplo, que tienes una entrevista de trabajo, hay una vacante que te resulta muy interesante. Tú puedes controlar cómo te preparas para esa entrevista, tú puedes controlar la actitud con la que te presentas a esa entrevista, pero no puedes controlar el resultado final, si obtienes o no el puesto de trabajo, porque puede haber un candidato con mejores cualificaciones que las tuyas y entonces ese es el que obtiene el trabajo. O puede también haber un candidato que es el sobrino del presidente de la empresa y ese ya se sabe que es el que va a conseguir el trabajo y eso es algo que no lo puedes controlar. Y en esto también coinciden los estoicos con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita dice que uno debe centrarse en sus esfuerzos
pero desapegarse del resultado de esos esfuerzos. Exactamente lo mismo nos dicen los estoicos. Tú puedes decidir actuar, hacer algo, pero el resultado de eso no depende de ti. Entonces, porque hay cosas que pueden intervenir, que están más allá de tu control y entonces pues no es tu culpa. Eso lo prevé el sabio estoico. El sabio estoico sabe que eso puede ocurrir y por eso de antemano no se promete la victoria. Y cuando algo interfiere, pues el estoico ya lo esperaba y por eso para él no existe la derrota o el fracaso, porque él ya esperaba, intuía que algo podía evitar que él obtuviera lo que se había propuesto y entonces pues no estará frustrado. Vamos con la siguiente. Miedo al rechazo. Nos da miedo el rechazo porque tememos sufrir, tememos la vergüenza. Pero resulta que esa vergüenza, ese sufrimiento que nos causa el rechazo es algo que nos creamos nosotros mismos. No son las cosas en sí mismas las que perturban a las personas, sino los juicios que se forman sobre ellas. Epicteto. Pues bien, supongamos que invitas a salir a alguien y esa persona te dice que no. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando aparece el sufrimiento, cuando tú empiezas a decir, ay, qué vergüenza, cómo me ha humillado, ay, es que me han rechazado, no lo voy a poder soportar. Es decir, tú eres el que te causas daño con la interpretación que tienes de los hechos. Si tú interpretas los hechos de otra forma diferente o ni siquiera piensas en ellos, el dolor deja de existir. Por lo tanto, la cuestión reside en tu mente. Controlas la narrativa de tu mente y controlarás tu estado emocional. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Marco Aurelio. Pues sí, si tú cambias la narrativa acerca del rechazo, cambia la percepción, cambia cómo te sientes acerca de él. Tú puedes decirte, vale, pues a esta la invité a salir, no quiso salir, ya está, habrá otras y no hay ningún problema. Si tú no te dices cosas desagradables, pues no te vas a sentir mal. Si tú te dices cosas agradables, vale, habrá otra oportunidad, ya vendrá otra mejor, pues la cosa queda ahí bien y podrás intentarlo de nuevo en lugar de paralizarte por miedo a que te rechacen una vez más. Así que en tu mente, en lo que tú te dices, es donde radica tu fortaleza. Vamos con la siguiente. Incertidumbre. Incertidumbre, esta tiene mucho que ver con el miedo al cambio. Claro, el futuro normalmente es incierto, no tenemos certeza de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Pero resulta que el futuro está por fuera de nuestro control y por eso si nosotros vivimos pensando en el futuro, pues no seremos muy felices. Solo hay un camino a la felicidad y es dejar de preocuparnos por cosas que están más allá del poder o de nuestra voluntad. Epicteto. Tú no controlas el futuro. Por lo tanto, si vives obsesionado con el futuro, pues estás desperdiciando energía, estás desperdiciando tiempo, porque es algo sobre lo que no tienes total control. Efectivamente, tú tienes influencia sobre el futuro. Si tú hoy en día en el presente te cuidas, haces ejercicio, comes saludablemente, duermes, controlas el estrés, pues hay una gran probabilidad de que goces en los años por venir de muy buena salud. Entonces influencias el futuro. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras probabilidades de un gran futuro? Trabajar bien en el presente. Todo el futuro está en la incertidumbre. Vive inmediatamente. Séneca. La mejor forma de disminuir la incertidumbre hacia el futuro es vivir en el presente y trabajar bien en el presente, hacer las cosas correctas en el presente. Si tienes una relación, por ejemplo, y tú cuidas esa relación ahora, lo más probable es que en el futuro esa relación siga bien. Si cuidas tu salud, pues tu salud probablemente en los años que vienen estará bien. Entonces, trabajando bien en el presente, reduces la incertidumbre por el futuro. Esa es la clave. Vamos con la siguiente. Que me pasen cosas malas. Nuestra mente es bastante creativa y una de las cosas que le gusta imaginarse son desgracias. A muchas personas les afecta esto. La mente vive creando escenarios catastróficos futuros.
Pero lo peor de todo es que sufrimos por cosas que solo existen en nuestra imaginación. Sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Séneca. Michel de Montaigne, otro gran seguidor del estoicismo, decía que su vida había estado plagada de numerosas tragedias, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Y es que, como dijimos, nuestra mente es bastante prolífica, creativa y suele entonces imaginarse un montón de desgracias. Entonces estamos en nuestra mente imaginándonos todas esas desgracias y empezamos ahora en el momento presente a sentirnos mal. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para eso? Pues debemos examinar con cuidado toda cosa que aparece en nuestra mente y preguntarnos si eso es verdadero o falso. La primera regla es mantener el espíritu en calma. La segunda es ver las cosas frente a frente y saber qué son. Marco Aurelio. Pues lo que nos dice Marco Aurelio es que cada cosa que se aparezca en nuestra mente debemos examinarla y preguntarnos si esto es real o no. Si no es real, pues podemos eliminarla. Voy a poner un ejemplo de algo que me ocurrió. Resulta que hace un par de años iba mi hija en un bus y se le olvidó cuál era la parada, no paró donde tenía que parar y resulta que la siguiente parada era en otro pueblo, entonces se bajó en otro pueblo. Estaba pequeña y se asustó mucho y empezó a llorar. Por fortuna, alguien muy generoso la recogió y la llevó donde estaba mi esposa. Cuando mi hija y mi mujer me contaron lo que había ocurrido, pues a mí me dio risa y ellas inmediatamente me dijeron, ¿por qué te ríes? Si podía haber ocurrido esto, podía haber ocurrido aquello, podía haber ocurrido esta otra cosa. Pues bien, resulta que nada de eso había ocurrido. ¿Qué era lo real? Que mi hija ya estaba aquí sana y salva. Eso era la realidad. Otras personas tienden a, ay, es que pudo haber pasado esto, no te imaginas si le pudo haber pasado aquello, ay, no, y es que si le pasa aquello. Todas estas cosas son imaginaciones, no hacen parte de la realidad y entonces no hay que preocuparse por ellas porque no existen, solo estamos martirizándonos con lo que pudo haber ocurrido, pero no ocurrió, entonces debemos ceñirnos a lo que es real. Y cuando tu mente te esté diciendo que quizá te puede aparecer tal enfermedad o que te van a echar del trabajo o que no sé qué, tú pregúntate, ¿eso es real? Y muy seguramente no, es producto de tu imaginación, entonces lo descartas y estarás en paz. Que me hieran. Esto es algo que va a ocurrir, en algún momento nos van a herir, en algún momento alguien va a decir algo que no nos gusta, en algún momento alguien va a hacer algo que nos perjudique, pero eso hace parte de la vida y no debemos temer, pero además todos tenemos los recursos necesarios para soportar cualquier cosa que nos pase. Las personas estamos capacitadas naturalmente para soportar todo lo que nos sucede. Marco Aurelio. A través de la historia hemos visto que hay personas que han enfrentado tragedias espantosas que parecen insoportables y sin embargo las han soportado. Entonces eso lo que significa es que tú también, por ser un ser humano, cuentas con todos los recursos para superar cualquier cosa que te ocurra, cualquier cosa que te ocurra. ¿De dónde viene el miedo a que me hieran? Pues porque pienso que eso me va a lastimar muchísimo, que no voy a ser capaz de soportarlo. Pero si tú eres consciente de que tienes todo lo necesario para soportarlo, pues dejarás de temer a eso y podrás avanzar con mayor valentía, sin tanto sufrimiento. Entonces, debes ser muy consciente de que todo lo que necesitas para soportar cualquier cosa ya está dentro de ti. Además, porque tenemos algo sagrado dentro de nosotros que nos da fortaleza. En ningún lugar puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Marco Aurelio. Pues sí, dentro de nosotros hay un espacio donde hay calma. Algunos le llaman el alma, otros le llaman la conciencia, pero eso es real. Todos tenemos en nuestro interior un refugio donde nada puede afectarnos. Nuestra alma es invulnerable. ¿Cómo podemos conectar con ese refugio? Pues el camino más seguro hacia él que yo conozco es la meditación. A través de la meditación conectas con ese refugio y encontrarás ahí siempre paz, siempre calma, siempre alegría. Así que todo lo necesario para soportar cualquier pérdida, cualquier herida ya está dentro de ti.
Miedo a ser juzgado. Pues sí, esta es una de las mayores preocupaciones de las personas en general, la opinión de los demás. Nuestro ego, que es algo que existe ahí en nuestra mente, vive obsesionado con eso, con qué piensan los demás acerca de nosotros, lo cual nos dice Marco Aurelio que es una tontería. Muchas veces me he preguntado cómo es que cada hombre se ama más a sí mismo que al resto de los hombres, pero a pesar de todo le da menos valor a sus propias opiniones de sí mismo que a las opiniones de los otros. Y continúa, ¿cuánto tiempo ahorra el que no se da vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Esto es algo de lo cual debemos luchar por liberarnos. Debemos esforzarnos por ser cada vez más libres del yugo de la opinión de los demás, porque cuando nosotros vivimos excesivamente temerosos de qué dirán los demás, pues terminamos viviendo una vida mucho más confinada. No somos auténticos, siempre estamos haciendo cálculos de qué es lo que va a pensar de nosotros este o aquel si hacemos una cosa o hacemos la otra. Entonces, cuando nosotros siempre estamos haciendo esas maquinaciones, ay, si hago esto, ¿qué van a decir de mí? Si hago aquello, ¿qué van a pensar? Si hago aquello, seguro que no les va a gustar. Entonces, no somos nosotros mismos, no somos auténticos. La única forma como podemos ser nosotros mismos es cuando nos vamos liberando de la opinión de los demás y empezamos a actuar con autenticidad, según nuestras propias convicciones, según nuestros propios valores. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Marco Aurelio. Lo que debe realmente preocuparnos es vivir en armonía con nuestra conciencia. Nosotros tenemos algo en nuestro interior que sorprendía al gran filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant decía que se sorprendía por el cielo, por las estrellas y por la ley moral que hay dentro de cada uno de nosotros. Y es que nosotros tenemos algo que nos dice si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. Entonces, cuando nosotros actuamos en armonía con esa ley moral que hay en nuestro interior, estamos en paz. Y esa ley moral nos ayuda a ser unas personas virtuosas, a ser unas buenas personas. Nosotros nos dejamos guiar, por eso vamos a vivir una vida buena. Lo que hagan, lo que digan los demás pasa a un segundo plano y vamos a vivir de esta manera extraordinariamente. Entonces, nuestra principal preocupación debe ser vivir en armonía con nuestra conciencia. No ser suficiente. Este es un temor bastante extendido, el temor a no ser lo suficientemente bueno, pero también es un temor que no debería existir, porque nadie, salvo tú mismo, te impide convertirte en tu mejor versión. Nadie te impide ir evolucionando, esforzarte por llegar a ser tu mejor tú. Y eso es lo que nos invita a hacer Epicteto. ¿Cuánto tiempo vas a esperar antes de exigir lo mejor para ti y en ningún caso eludir las discriminaciones de la razón? Se les han dado los principios que deben respaldar y los han respaldado. ¿Qué clase de maestro, entonces, estás todavía esperando para referirle tu superación personal? Ya no eres un niño, sino un hombre adulto. Si eres descuidado y perezoso ahora y sigues aplazando las cosas y siempre aplazando el día después del cual te ocuparás de ti mismo, no notarás que no estás progresando, pero vivirás y morirás como alguien bastante común. De ahora en adelante, pues, decídete a vivir como un adulto que progresa y haz de lo que creas mejor una ley que nunca dejes de lado. Y cada vez que encuentres algo que sea difícil o placentero o de alta o baja consideración, recuerda que la competencia es ahora. Estás en los Juegos Olímpicos, no puedes esperar más y tu progreso se arruina o se conserva por un solo día y un solo evento. Así es como Sócrates se realizó a sí mismo al no
no prestar atención a nada más que a la razón en todo lo que encontraba. Y tú, aunque todavía no seas un Sócrates, debes vivir como alguien que al menos quiere ser un Sócrates. Nadie te impide a ti esforzarte, tomarte en serio tu crecimiento personal, trabajar para ir dejando atrás los malos hábitos, la indisciplina, la pereza, las excesivas distracciones y ponerte propósitos y luchar por conseguir metas extraordinarias que mejoren tu vida. Nadie salvo tú se interpone entre tú y tu mejor versión. Entonces es el momento de dejar de procrastinar y trabajar por convertirte en eso que estás destinado a ser, tu más extraordinaria versión. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí te dejo otro episodio de las notas del aprendiz cargado de valiosísima información. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo importante. Por eso, nos vemos pronto, gladiador. Chao.